Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Vamos a leerlo. Vamos a leer toda esta parábola porque yo quiero aclarar algunos puntos sobre las escrituras, sobre el hijo pródigo. Amén, mis amados. Quiero que estemos ahí conectados, que no se cansen porque vamos a recibir hoy una palabra poderosísima. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Repita conmigo allá donde usted está: misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este muchacho le dice: dame de los bienes que me corresponden. Wow. Repita ya conmigo: dame de los bienes que me corresponden. La pregunta obligada es: ¿estaba el padre obligado a darle al hijo lo que él pedía? ¿Sería que estaba obligado a hacerlo? Había que esperar a que su padre muriera para poder recibir su herencia. Una herencia, dice aquí, es algo que recibes, que no trabajaste, que es gratis, que es por misericordia, como una dádiva, como un regalo. Aquel joven nunca supo cómo ni por qué. Lo único que sabía era que le tocaba su herencia. ¿Cuándo se recibe una herencia? La herencia se recibe cuando los padres, los dueños del dinero, los dueños de la fortuna, mueren. ¿Qué es una herencia? Es un regalo, es una dádiva, es algo que nos regalan por misericordia, por bondad. Es que nuestros padres nos han tenido en cuenta para poder regalarnos algo que no merecemos en algunas ocasiones. Como
está sobre nosotros que no merecíamos, sino que nuestro Padre nos la dio como heredad, que nos la regaló por su bondad, por su misericordia. Este muchacho no estaba ni siquiera en la edad adecuada para poder recibir la herencia. Pero vamos a ver qué le sucede a este joven, porque esas ganas de recibir la herencia fuera de tiempo. No era el tiempo de recibir su herencia. Todavía no habían muerto sus padres, no había muerto su padre, que era el dueño del dinero, el dueño de la fortuna. Cuando él muriera, entonces era que le pertenecía darle su herencia. Pero este muchacho quiso adelantarse, quiso sobrepasar todos los límites y los propósitos que se tenía para esta herencia. Quiso sobrepasar todo eso y quiso adelantarse. Muchas de las personas, mis amados hermanos, quieren adelantarse a la bendición. La herencia era una bendición que él iba a recibir a su debido tiempo. Diga, todo tiene su tiempo. Era una herencia que este muchacho iba a recibir a un tiempo determinado, donde él ya tuviera la capacidad y la madurez para afrontar la herencia, para poder afrontar la nueva situación que iba a tener como heredero, como millonario o como dueño de una gran fortuna, mis amados. Él quiso adelantarse. ¿Por qué? Porque él se sintió grandecito, porque él se sintió maduro, porque él sintió que era capaz de hacer las cosas por él mismo. Él se quería independizar. Ya veía que tenía una edad adecuada para su conciencia, que podía trabajar y que podía darle un uso adecuado a la herencia de su padre. Quería irse de su casa, quería independizarse, quería hacer las cosas por su propia cuenta, mis amados. Pero ahí está el peligro. El peligro que nosotros afrontamos, diga conmigo, afrontar. El peligro que nosotros afrontamos cuando tomamos decisiones fuera de tiempo. Decisiones que nos pueden costar mucho, decisiones que nos pueden costar llanto, decisiones que nos pueden costar hasta nuestra propia vida. Decisiones que nos puede costar hasta nuestra salvación. Mis amados, hay que tener mucho cuidado. Hay que esperar siempre el tiempo de Dios. No podemos adelantarnos a los acontecimientos, adelantarnos al propósito que Dios tiene para con nosotros. Vayan con cuidado, vayan tranquilos, vayan en paz, sin querer sobrepasar los límites, mis amados. Entonces, yo quiero en esta noche, muy rápidamente, poderles explicar a ustedes los 4 olores del hijo pródigo. Por eso les preguntaba al comienzo de la transmisión, ¿qué clase de olor es el que tú tienes? ¿Qué clase de olor es el que tú expides? Que cuando tú pasas, las demás personas dicen, ahí va Cristina, ahí va Pedro, ahí va Juan, ahí va Marta, ahí va Claudia. Mis amados, es importante el olor que nosotros tengamos. Hay diferentes clases de olores y vamos a ver los olores que tenía el hijo pródigo. El primero de todos, el olor de la casa. Repita conmigo, el olor de la casa. Cuando hablamos de padres, no solamente son nuestros padres carnales, sino también nuestros padres espirituales. ¿Cuál es nuestra casa espiritual? ¿Cuál es nuestra casa? Es la iglesia, es la congregación, es el lugar donde nosotros nos reunimos y adoramos a Dios, el lugar que Dios ha estipulado para que todos juntos como iglesia adoremos a nuestro Padre Celestial.
mis amados. Pero también está la parte de nuestra casa materna. Cuando muchas veces nos queremos independizar y llega el momento de independizarnos fuera de tiempo. Cada uno de nosotros tenemos el olor característico de nuestra casa. ¿Cuántos se parecen a su casa? ¿Cuántos se parecen a su casa? Cada uno de nosotros en nuestra vida ha experimentado el olor de la casa. No sé si a ustedes les ha pasado, mis amados, que ustedes llegan a un lugar y de repente están cocinando algo y ese olor te recuerda a tu casa, te recuerda a tu abuelita, te recuerda a tu mamá. Y dice, wow, con este olor estoy recordando mi casa, estoy recordando mi juventud, estoy recordando cuando era chico, estoy recordando cuando mi abuelita hacía el café con leche, cuando hacía la aromática. Wow, ese olor, el olor a la tierra. Muchos llegan a un lugar y dicen, el olor a la tierra, wow, esto huele como olía mi casa. Hay olores que distinguen a tu casa, hay olores que distinguen a tu casa. ¿Cómo sabemos nosotros que somos de la casa, que somos de ese lugar? Tu casa es la casa del Señor. Tú vas a tu congregación, a tu iglesia, al lugar estipulado que tú tienes para reunirte siempre. Y tú dices, ¿cómo distingo yo? ¿Cómo sé yo que soy de esta casa? Porque hay muchas cosas que te identifican. Ahí has nacido, ahí te has criado, ahí te has desarrollado, ahí te han enseñado y por lo tanto muchas cosas te identifica la alabanza. En mi iglesia cantan tales alabanzas, hay algunos que cantan mucho las canciones de, no sé muy bien el inglés, pero ustedes me van a disculpar si lo digo mal, de New Way, algo así. Y hay otros que cantan las canciones de Marcos Witt, otros cantan las canciones de Marcela Gándara, otros cantan las canciones de Miel San Marcos, otros cantan las canciones de antaño y nosotros nos distinguimos y sabemos que somos de esa casa porque hasta las alabanzas nos distinguen. Y llegamos a veces a visitar a otra iglesia y resulta que en esa iglesia cantan alabanzas, canciones que nosotros no las sabemos porque son originales de esa casa. Ahí es donde las cantan. Vamos a otros lugares y dicen, wow, están cantando alabanzas igual, pero esta alabanza la cantan distinto, esta alabanza la cantan diferente. A mí me pasó muchas veces cuando yo fui al Perú, que tienen otra forma de adorar, de cantar, tienen otros ritmos musicales y de repente las canciones más viejitas como Alabaré las cantaban de otra manera, con otro ritmo, tenían otra forma de cantarlo. Pero tú distingues que eres de tu casa porque todo te relaciona, porque te sientes a gusto. Amén, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de lenguaje, dice también acá, tipo de lenguaje que usamos y como la manera que actuamos. El tipo de lenguaje es importante saberlo, porque nosotros dentro de las congregaciones tenemos un tipo de lenguaje que nos identifica que somos de esa casa. Amén. Yo visito mucho a una iglesia, la iglesia Rey de Reyes y Señor de Señores en el Perú. Y cuando yo voy a visitar esa iglesia, ellos tienen su propio lenguaje. Al principio, cuando yo llegué por primera vez, yo veía que todos le decían papá al pastor y eso me llamó la atención porque en mi iglesia no se utilizaba ese lenguaje. Al pastor se le decía pastor y nada más, pero no se le decía padre. Entonces cuando yo empecé a escuchar eso es original de ellos y original de muchas congregaciones, pero es original de ellos. ¿Cómo identifican que son ellos? Por el lenguaje, por la forma que alaban, por la forma que se visten, por muchas cosas distintas
distinguimos que somos de esa casa, mis amados. Y la gente huele al tipo de lenguaje, huele al tipo de palabras que usamos, huele a la alabanza que ustedes hacen, huelen a la palabra que se dice en esa casa, mis amados. Amén. Huelen definitivamente a obediencia. Hueles a obediencia. Cuando estamos dentro de la casa, estamos sometidos a la obediencia. ¿Por qué? Porque en la casa tenemos a los padres. Padres naturales, biológicos o padres espirituales a los que tenemos nosotros que acogernos. Hay el olor que nos distingue, es el olor de la casa, el olor de cómo hablamos, el olor de cómo adoramos, el olor de la palabra, de cómo somos dentro de nuestra casa. Es indispensable, amados hermanos. Amén. Hay otra clase también. Wow, se me fue esto acá. Espera un momentito acá. Hay otro olor también que nos distingue. Vamos a ver aquí cuál es el olor. El olor de cuando sales de la casa. Repita conmigo, el olor de cuando sales de la casa. Una cosa era el olor que tenías en tu casa, al lado de tus padres, al lado de tus pastores. Y otra cosa es el olor cuando decides irte de la casa. Porque indudablemente, si el pródigo vivía en su casa, en su casa tenía la ropa guardada, la ropa dobladita, metida en su closet. Seguramente el pródigo en su casa tenía todas las servidumbres y él estaba reclamando una herencia, y era una herencia grande. Seguramente su padre era un hombre rico. El padre tenía jornaleros, tenía personal a su disposición. O sea, en su casa el hijo pródigo tenía absolutamente todo. Amén. Tenía el olor impregnado en su espíritu, impregnado en su ropa de la casa. Olores que distinguen nuestra casa. Olores que distinguen nuestra casa. Lo tenía impregnado cuando salió de la casa. El olor que este hombre tenía cuando salió de la casa era un olor a obediencia y un olor a sometimiento. Pero en el mismo momento que él sale de su casa a hacer lo que él quiere, porque él piensa que está capacitado para alcanzar muchas cosas, entonces enseguida se impregna otro olor, y es el olor a rebeldía, amados hermanos. Ese olor ninguno de nosotros puede tenerlo. Amén, mis amados hermanos. El nuevo perfume que se había puesto el hijo pródigo era el perfume de la rebeldía. Hay gente que se cansa del olor de la casa y ya no lo quiere. Ya no quiero oler más a obediencia. Ya no quiero someterme más a mis padres. Ya no quiero estar más sometido al pastor. Ya no quiero ser más el segundo del pastor. Ya no quiero más un liderazgo. Yo estoy capacitado para hacer muchísimas cosas más. Amén. Cuando se quiere ir, cuando hay rebeldía, están en contra de las autoridades gubernamentales, están en contra del pastor, están en contra de las autoridades de la iglesia, están en contra de la autoridad del papá y de la mamá. Cuando te vas en rebeldía, cuando te vas de la casa, te impregnas de ese nuevo perfume y estás en contra de todos
de todo lo que significa autoridad. Amén. Se va de la casa y decide, ¿por qué? Porque quiere hacer su propio mundo, quiere tomar sus propias decisiones. ¿Qué pensaría el hijo pródigo cuando sale de su casa? ¿Qué se le pasaba por su mente cuando el hijo pródigo salió de su casa? ¿Qué quería mostrar cuando decidió irse? Que él era un hombre maduro y que era un hombre independiente. Ojo, mis amados hermanos, porque muchas personas dentro de las iglesias se creen, entre comillas, maduros, se creen independientes, que ya pueden ser independientes, pero todavía están en pañales, mis amados hermanos, y necesitan todavía de la guianza espiritual de su pastor y de la vigilancia de una autoridad. Amén. ¿Cuánta gente se va de casa desesperados por un ministerio? Y hablo de la casa de la iglesia. ¿Cuántos se van de la iglesia? ¿Cuántos se van de su casa desesperados por alcanzar un ministerio? Y dice, porque se metió en la cabeza que ya es un pastor. Y siempre el diablo va a poner a alguien al lado a decirte, pero es que a ti no te miran en la iglesia, es que a ti no te valoran, es que a ti nunca te van a creer ahí, es que tú ahí nunca vas a crecer. Tú sabes, porque no te dejan crecer, porque tú eres más grande. Mis amados, cuando yo leo esto, yo una vez tuve un estudio de un espíritu inmundo que hay dentro de las iglesias, un espíritu, y se llama el espíritu de Absalón. Y yo creo que la otra semana vamos a dar un estudio sobre el espíritu de Absalón, cómo actúa el espíritu de Absalón dentro de las iglesias, mis amados hermanos. Entonces, el diablo, cuando ve tu rebeldía, cuando hay algo que él ha sembrado en tu corazón, cuando hay envidias, cuando hay una clase de cosas que generan todo esto, entonces el enemigo se aprovecha y envía al hermanito, a la hermanita a decirte, pero es que tú predicas mejor que el pastor, es que tú tienes un gran llamado, es que tú tienes muchísima palabra, yo te veo a ti en las naciones. Si tú sigues en esa iglesia, tú ahí en esa iglesia no vas a crecer, tú en esa iglesia no vas a adquirir nada, ahí no te dejan avanzar. Y el diablo va a hablar a tus oídos, mis amados hermanos. Así como le habló al hijo pródigo, es tiempo que tú te vayas, que tú te independices. Es que tú puedes hacerlo. Con ese dinero puedes hacer cosas grandes, puedes hacer muchísimos negocios, puedes irte de fiesta, puedes irte de parranda, puedes hacer muchas cosas. Ya es tiempo de que tú te independices, ya es tiempo de que tú seas pastor, ya es tiempo de que tú abras tu propia iglesia. Mucho cuidado, mis amados, porque cuando ese espíritu toca tu corazón, genera rebeldía. Y la rebeldía, acuérdese que el diablo fue expulsado por causa de su rebeldía. Entonces, o somos de Dios o no lo somos, mis amados. Pero nosotros tenemos que permanecer en nuestra casa, ahí hasta el tiempo determinado que Dios dice, salgan. Cuando estamos guiados por Dios, salgan. Todo tiene su tiempo. Vuelve y repítalo, mi amado. Todo tiene su tiempo. Amén. Para todo hay tiempo en esta vida. No se adelante, mis amados, porque ese olor maravilloso que tú tenías, que Dios podía ver, de obediencia, de sumisión, de todas estas cosas maravillosas de adoración, puede cambiar cuando decides cambiarte el perfume según las circunstancias en las que estés viviendo. Hay gente que se echa un perfume por la mañana
porque hace mucho sol, y hay otras personas que se echan un perfume en la noche porque ya es frío. Entonces, mis amados, no podemos estar cambiando de perfumes. Nosotros siempre debemos oler al perfume que le agrada a Dios, el perfume de la obediencia, de la sumisión, el perfume de la adoración, el perfume de la palabra, oh Dios del cielo, y el perfume totalmente de la entrega para Él, mis amados. Cuando salimos de casa, empezamos a generar un olor diferente. Él dijo, me voy de casa y hago lo que quiera, yo sé manejar mi dinero, es mi dinero que no era de él, que no sabe cuánto le costó, cuánto trabajo le costó a su padre obtenerlo para que él lo malgastara. Hay una herencia que ha sido puesta en nuestras manos, mis amados, y es la herencia de la vida eterna que le costó al Señor Jesús sus clavos, los clavos, que le costó la crucifixión, le costó sangre esa salvación. Y a veces malgastamos esa herencia o la ponemos en poco, la herencia que tanto le costó a nuestro Señor obtenerla. Amén, mi amado, es una herencia que ha sido entregada para nosotros y que esa herencia la debemos cuidar como un tesoro, como nuestro tesoro más preciado. El mundo no da nada bueno. Cuando tú decides irte de la casa porque ya no aguantas tanta presión, cuando quieres emprender un nuevo camino ministerial sin la autorización de tus padres espirituales, estás muerto, mi amado. Estás cambiando a un olor nauseabundo, a un olor que no le agrada a Dios. Apenas vamos por el segundo olor. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ver el tercer olor. Wow, pienso yo que es el peor de los olores. Repita conmigo: el olor de la pocilga. El olor de la pocilga. Como dicen aquí en Colombia, el olor a chiquero de marrano. El olor a marranera. No es nada agradable. Pero nada agradable. Una vez, hace mucho tiempo, fui a una finca aquí en Cartagena, a las afueras de Cartagena, y el señor de la finca tenía un criadero de cerdos, de marranos, de chanchos, como le dicen en Perú. Tenía un criadero, tenía un montón de marranos. Y se quieren ver los marranitos, y yo quiero ver los marranitos, pues. Y yo fui para allá. Cuando yo voy llegando a la marranera, eran unos marranos muy grandes y muy bonitos. Pero eso olía espantoso. A mí se me revolvió todo el estómago, me dieron ganas de vomitar. Una cosa tremenda. Como diría mi padre espiritual, una cosa loca. Una cosa tremenda, una cosa horrible. Olía horrible, espantoso. Y este era el olor que tenía el hijo pródigo. El olor a pocilga. Cuando abandonamos el olor de la casa y queremos ponernos nuestro propio olor, es casi seguro que vamos a llegar a obtener el olor de la pocilga. Cuando yo me salgo, mis amados, de la esfera de mis padres carnales o de mis padres espirituales, en rebeldía, buscando mi propio olor, es muy posible que yo llegue a oler a pocilga, a oler a inmundicia, a oler horrible. Y seguramente que el Señor no va a querer ni siquiera por un momento arrimarse al lado tuyo. Amén. Es indispensable que nosotros, mis amados, dice la palabra del Señor que
este hombre malgastó todos sus bienes, se fue de juelga, se fue de fiesta con chicas, con chicos, se fue a tomar cervecita, se fue a tomar a la parranda, se fue a hacer de todo y viviendo una vida desordenada, y de repente dice la palabra que llegó el mal tiempo para esa población y que se le había acabado ya el dinero, no podía regresarse porque seguramente él se sostenía en que era independiente y no halló otra forma de subsistir, sino que un amigo lo lleva a su casa y lo pone a cuidar a los cerdos. Y dice también la palabra que era tanta la necesidad y la falta que llegó a desear comer. Deseaba comer de las algarrobas de los cerdos, de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Es que ni siquiera podía comerse la comida de los cerdos. Era que ni siquiera tenía un poquito de suerte en que podía alguien ofrecerle siquiera esa comida, sino que no la podía comer. Era terrible su situación. Mis amados, cuando nosotros soltamos la bendición, cuando nosotros malgastamos la bendición, cuando malgastamos nuestros dones, cuando lo ponemos o lo ejercemos mal, mis amados, estamos a punto de cambiar nuestro olor a olor de pocilga, a olor de chiquero de marrano, mi amado. Cuando perdemos eso tan hermoso que el Señor nos ha heredado. Mis amados, hay que tener mucho cuidado de actuar en desobediencia y actuar bajo presión de otros. Nosotros siempre debemos actuar bajo la guianza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así vengan voces a decirte, es que tú puedes hacer esto, es que tú tienes que hacer esto, o tú tienes que hacer aquello. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a nuestro Padre que está en los cielos. Hay gente que se va de la iglesia ya conociendo la palabra y empiezan las cosas de pronto a irle bien por un momento, pero de repente empiezan a cambiar su situación y dejan todo lo que tuvieron un día en sus manos, ya no lo tienen. Perdieron sus empresas, perdieron su matrimonio, perdieron su casa, perdieron todo lo que Dios les había dado, todas las bendiciones que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque tomaron una mala decisión fuera de tiempo. Porque no era el tiempo adecuado para tomar decisiones. Mis amados, hay que tener cuidado. Y la gente entonces después cuando empieza a actuar en rebeldía y en desobediencia, empieza el olor nauseabundo y fétido a estar sobre tu vida. Pero hay algo que me llama la atención del cuarto y último olor. Y es el olor del regreso a casa. El olor del regreso a casa. Dice la palabra que en un momento él volvió en sí y dijo, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué fue lo que hice? Estoy arrepentido. Estoy aquí queriéndome comer las algarrobas de los cerdos, sabiendo que los jornaleros que están en mi casa comen mejor que yo. Hoy voy a tomar una decisión y me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Le voy a decir, no soy digno de ti. Ponme como uno de tus trabajadores, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué hermoso ese olor, el olor del regreso a casa. Yo siento la presencia de Dios, siento la presencia del Señor, porque siento su amor infinito, que aunque hayas tomado malas decisiones, que aunque hayas pecado, que aunque hayas malgastado tu tiempo haciendo lo que te pegó la gana,
Hay un Dios maravilloso, misericordioso, que te está esperando con los brazos abiertos para hacer una fiesta. Cuando tú tomas la decisión de arrepentirte, tu olor cambia. Es un olor de arrepentimiento. Entonces despiertas la bondad de Dios. Dios siempre va a estar presto, mi amado y mi amada. Siempre va a estar presto a abrazarte. Él no te va a juzgar y no te va a decir por qué lo hiciste. No te va a reclamar, sino que va a tener siempre los brazos extendidos para abrazarte, para darte una nueva ropa, un nuevo vestir, el vestir de la obediencia. Ahí está mi hijo, el vestir de la misericordia del Padre, el vestir de su bondad. El Dios eterno, nuestro Padre celestial, nos rescata nuevamente, nos da una nueva vestidura, y no solamente eso, sino que nos da nuevos zapatos, nuevo caminar en Cristo, nos pone un anillo que quiere y significa el compromiso de no volver atrás, el compromiso de estar ahí sometido en la casa hasta el final, el anillo de estar comprometido con el Padre de la gloria. Mis amados hermanos, tenemos que tener hasta el final el olor a obediencia, para que el olor de obediencia siempre el Padre se agrade del olor que nosotros tenemos, amados hermanos. Qué lindo es presentarse ante Dios digno. Qué lindo es presentarse ante Dios aprobado. Qué maravilloso es poder levantar mano santa, poder regocijarse en medio de tu casa, en medio de la casa del Padre, estar con tu familia, con tus hermanos. Qué maravilloso es, mi amado. A los que nos ha faltado una familia, el Dios eterno nos ha regalado una nueva familia en Cristo Jesús. Tú eres mi hermano, tú eres mi tío, tú eres mi abuelo, tú eres mi primo, tú eres todo una familia para mí. Mis amados hermanos, cuidemos nuestros olores, cuidemos el olor que nos representa como cristianos en esta tierra. Cuidemos el olor que nos hace hijos de Dios. Guardemos el olor, guardemos ese perfume tan fino y tan maravilloso que nos ha dado la gracia y la salvación de Dios. Mis amados, les amo en el amor del Señor. Recuerden que el Señor te entregó algo muy preciado, muy maravilloso, muy grande, y que lo debes apreciar hasta el último momento. Mis amados, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Quiero darle las gracias a